Hola a todos y a todas. Pues hoy mi papel, soy Janet Acosta, soy la directora de Foodie Studies y del máster de comunicación y periodismo gastronómico de esta plataforma. Y hoy pues simplemente me toca nada más que y nada menos que presentar a una de las nuestras, que es Claudia González Crespo. Claudia fue una de nuestras alumnas allá por los comienzos. Recuerden que este proyectito lleva ya 13 años. Y bueno, pues el caso es que de verdad, por su trabajo propio, por su capacidad, por su maravilloso desarrollo, pues ha ganado su plaza dentro de esta plataforma como profesora y como, por supuesto, presentadora, organizadora y coordinadora de congresos en este caso hoy, de esta mesa redonda. Esta sería la séptima sesión de un congreso que nosotras hemos dado en llamar Slow Congress, porque lo vamos haciendo poco a poco. Vamos cada mes teniendo una sesión con invitados, con invitadas, para abordar de una forma profunda y transversal lo que es hablar de beber, en todos los sentidos y con toda la libertad del mundo, la que tenemos, que es lo más preciado que tenemos en The Foodie Study. Totalmente. Así que Claudia, todo tuyo. Mil gracias, Janet. Bueno, bienvenidos a todos, especialmente a Eme Otero y Borja Triñanes, que me acompañan hoy en el escenario virtual, en este caso para hablar de beber. ¿Por qué hablar de beber en este congreso? La pregunta gorda sería, ¿cómo no habláis de beber, perdón, de coctelería en este congreso? Me parece imprescindible que si abordamos, y además desde The Foodie Study siempre lo hemos hecho, y para mí es es uno de los valores que más impregnado llevo en mi trabajo, que es ver la gastronomía desde una forma global, desde una forma multidisciplinar, desde una forma de la observación del todo y de todas sus partes, ¿no? ¿Cómo no iba a estar la coctelería como especialización dentro del mundo de las bebidas hoy en esta sesión de marzo del Congreso de Hablar de Beber? Sé que la coctelería no tiene un peso cultural en el mundo de la bebida, o no lo tiene todavía, que esto es una de las cosas que hablaremos ahora en España, pero sí lo tiene en otras regiones del mundo, ¿no? Muchas veces pensamos en Reino Unido o en América, bueno, en Estados Unidos, disculpas, como países en los que el cóctel sí ha formado parte de alguna manera de la cultura del beber popular. Veremos también cómo está cambiando eso en nuestro sector gastronómico y bueno, esta es la visión que yo voy a dar desde aquí es la de comunicadora. Me he traído a Emanuel Otero y a Borja Triñanes para que nos den la suya como especialistas del sector. Sin más dilación les presento, director creativo del Grupo Jimbo y bartender en sala de personal que acaba de obtener un Sol Repsol. Mi enhorabuena, Borja Triñanes, muchas gracias por estar aquí. Y Manuel Otero, M. Otero, brand ambassador de Álvarez Brands, que ahora también sabremos un poco más en qué consiste esa figura del brand ambassador dentro de la coctelería. Ambos forman parte del comité organizativo de FIBAR, que también les preguntaré después por eso, como gran proyecto que ya lleva 11 años celebrándose en Valladolid, gran proyecto de divulgación, no solo de encuentro del sector, que para ellos como bartenders y como marcas también es un punto de encuentro, sino para contar desde el sector de la coctelería. Y por mi lado, yo llevo hablando de beber un par de años o 2 años y medio, no mucho más, porque antes he estado centrada en otras cosas, pero os quería traer, antes de empezar, Sandra lo sabe porque estuvo conmigo en Roma, además bebiendo, que me llevé a Carvalho por Roma de viaje a tomar cócteles. En este libro, Los pájaros de Van Gogh, que me recomendó leer Janet, hay muchísima coctelería en una novela negra, gastronómica, lo cual es maravilloso. Pero he estado buscando más referencias de las que he estado leyendo estos últimos años y, por ejemplo, si hablamos de historia pura y dura, gastronómica y de alimentación, Samper habla de comer y beber. David Jiménez en los diarios del opio, que es un ensayo dedicado a diferentes exploradores de siglos XIX y XX, habla del cóctel no de manera implícita, pero sí señalando escenarios y personajes dentro de cada uno de sus capítulos. Tenemos obras ilustradas que se dedican a personajes concretos, con recetas. Y luego pasamos a los que sí serían los libros más del sector o los que de una manera más obvia, si hablamos de coctelería, de beber, pues obviamente hay manuales, hay recetarios. Y luego tenemos obras que son explícitamente no recetarios, sino explicaciones más genéricas, no menos concisas, pero que abordan desde una perspectiva más general el hecho del beber y la preparación de bebidas, en el caso de Guru de Diego Cabrera, desde una perspectiva orientada a partir de los 5 sentidos, de las sensaciones. Entonces, viendo que se habla de beber de muchas formas, además de las que nosotros lo hacemos, este año a través de Trago y Medio con el podcast,
Pues me ha gustado encontrar en mi biblioteca gastronómica, que es esta que tengo aquí detrás, que tenía unos cuantos títulos de libros en los que el cóctel aparecía de alguna manera, ¿no? Solo para reiterar la importancia que tiene para mí esta sesión dentro de este congreso. Yo llevo hablando de beber un par de años y medio. Para empezar a saber más de mis acompañantes, mis entrevistados hoy, ¿cuánto tiempo lleváis vosotros en el mundo de la bebida? En años, en tiempo pasado. Te dejo a ti primero, Borja, que eres más joven. Eh, este verano, este ¿Haces? verano hago 15. Hago 15, 15. no hablando directamente, sino teniendo relación directa. Hablando lo que es hablando, no sabría poner una fecha. Seguramente desde mi incorporación al grupo Jimbo, cuando empezamos a pensar un poquito más en lo que era una carta de cóctel, intentando que esta tuviera un significado más allá de una simple lista de bebidas. Podríamos poner una fecha de partida Ujú, en 2014-2015. ujú. Yo, de hecho, te conocí, di contigo y con Matías en una ponencia en la que hablabais de beber online, una ponencia de la Academia Campari, creo que era, en la que hablabais precisamente de cómo habéis buscado un hilo argumental en la carta de Chapó vinculándolo a la isla de Mallorca, que es donde está Grupo Jimbo, ¿no? ¿Y M. Otero? Pues la primera experiencia asociada con la bebida, no a nivel demasiado profesional, fue en el verano después de primero de carrera, en 2004, Ujú. pero Oh, dedicándome, sí que es más viejo que yo, sí. pero dedicándome a esto profesionalmente hago 10 años este año, 10 Bueno, años. en ambos Eh, casos es ya bastante tiempo. un tiempo, sí. Y como brand ambassador, ¿cuánto tiempo llevas? Porque antes, Pues como gran ambasador empecé hace un año y casi medio. En el o lado sea, oscuro tengo menos tiempo. esta forma de hablar de beber o de las bebidas que recopila el catálogo, ¿no? Que también entiendo que una parte del trabajo de un brand ambassador es ser un buen curador, porque al final tienes una responsabilidad sobre, ¿no? Salir a buscar, encontrar, pensar qué puede hacerse con ello, ¿no? A la hora Sí, de incluir a nuevas ver, referencias. yo tengo la suerte de que mi posición de brand ambassador es quizás un poco más amplia que la clásica, eh, y tengo cierta responsabilidad también en los productos, en las bebidas que comercializamos nosotros como importadora. Ujú, Entonces, tengo la suerte de poder construir también el proyecto desde la selección de lo que traemos. Pero a partir de ahí sí es verdad que la figura de brand ambassador es casi como un traductor, ¿no? Entre el departamento de marketing de una empresa de destilados y los profesionales del sector que luego dan uso a esos productos y que también demandan, ¿no? Fórmulas para darle uso. Entonces, sí, en cierto modo, yo tengo la suerte de poder ser un curador y creo que es ujú, una de las partes que más me fascina también de mi trabajo. Pero ujú, luego también hay como un punto de cadena, ¿no? De comunicación entre las dos partes importantes dentro del sector, ¿no? Entre la empresa que trae el alcohol y el profesional que lo usa para crear bebidas, o bueno, en este caso cócteles, ¿no? ujú. Hay algo que me interesaba mucho de esta dualidad de perfiles que podían acompañarnos hoy y es precisamente que dentro de que los dos trabajan dentro del mismo sector, también era una forma de mostrar, una de mis obsesiones en Trago y Medio este año era visualizar cuántos perfiles diferentes en torno al trago existen, que no es solamente la figura de un bartender que tiene un bar o trabaja en un bar, ¿no? Que hay mucho más detrás de eso. Entonces, me gustaría preguntaros a los dos, ahora que has explicado un poco cuál es tu... Porque entiendo que la figura de Borja, aunque bueno, igual nos puedes contar qué hace un director creativo de un grupo dedicado a hacer cócteles, que también será interesante. Y luego ya meto la pregunta que iba a hacer. Un director creativo, la mayor parte de su trabajo lo que hace es desesperar a sus jefes y compañeros porque nadie entiende lo que hace. Y eso es el 90% de mi tiempo. El otro 10% es dar servicio, que ahí la gente ve que hago algo a veces. Eh, un director creativo es algo muy etéreo. De hecho,
nunca llego a sentirme definido del todo con esto. Pero si Ujú. tuviera que poner los pies más en tierra, y definirme de una forma un poco más comercial, a lo mejor si digo director gastronómico se entiende un poquito mejor. Si Entonces comparásemos yo con... desde sala de personal tomo la dirección gastronómica decidiendo qué es lo que se sirve semanalmente en sala de personal. Y luego ya Voy Chapó, que es el resto de la compañía en términos generales, ahí dirijo las sesiones de creatividad que se hacen para poder lanzar las cartas y que estas tengan, pues, novedades. Algo que no he dicho claro, disculpadme por asumir que esto era algo que sabíamos todos y no lo es que Borja trabaja en Palma en un grupo que tiene 2 coctelerías muy próximas una a otra y desde el año pasado la tercera, que es una coctelería cuya pregunta ya parte de si sabes a lo que vienes, porque es una coctelería que sirve un menú omakase del que después hablaremos también, está en el Bajo. Es casi un búnker, es un lugar muy especial, ¿no? Porque estás completamente fuera de todo. Y vosotros, en sala de personal, ¿cuántos cócteles hiciste el año pasado para sala de personal? Que me acuerdo que el número era... Bueno, habrá crecido, obviamente, pero en el ejercicio de un año, desde que abrimos, en octubre del 22 hasta octubre del Eso era. 23, finales en ambos, habíamos lanzado entre 102 y 104 cócteles Es nuevos, decir, genuinos. Hay uno de recetas M, por cierto, distintas. en la lista, es verdad, pero el resto son todos del equipo de sala. Y las cartas de Jimbo y Chapo cambian aprox una vez al año, Las aproximadamente. cartas de Jimbo y Chapo originariamente cambiaban una vez al año, pero ¿Vale? eh, ahora, debido a, bueno, lo ocupados que podemos llegar a estar en según momento y el éxito de algunas de ellas, bueno, no Ujú. todas tienen el mismo éxito, han llegado a durar hasta año y medio. Vale. Y ahora Me que gustaría romper una lanza y sí sí, que conste que el estrés creativo que supone haber hecho más de 100 cócteles en un año está muy, muy, muy por encima, también por conceptualizar lo que dice Borja, porque quizás no terminamos de entender la magnitud de lo que significa hacer esa cantidad de cócteles en un año. Lo normal es que un equipo entero lance una carta de entre 15 y 25 cócteles al año y es un proceso largo, complejo tedioso. que se dedica mucho tiempo. El haber hecho más de 100 cócteles es una tarea realmente titánica. Y es lo único bueno que voy a decir de Borja hoy, también lo digo. Pero es verdad que, que sí me gustaría, ya que estamos hablando de beber, ¿no? Pues que es poner en contexto que hacer tantos cócteles está muy por encima de la media de lo que se suele hacer en prácticamente cualquier coctelería en cualquier parte del mundo. No en España, sino en cualquier parte del mundo. Además, tan Muy buenos buen ellos. apunte. Muy buen apunte. Muchas Bueno, gracias. gracias, ¿eh? Ahora que sabéis un poco, hemos hablado, bueno, por supuesto está el chat abierto si queréis hacer preguntas o plantear cualquier cosa. Y está la lanza de Janet, ¿cómo se crea? Pensando sabores. Os la hago y luego tiro porque me parece muy buena. Hostias, aquí hay muchas Hemos hablado respuestas. mucho de procesos creativos en Trago y Medio, que es el podcast de Viva la Boca, para aquellos que no lo sepáis. Y la verdad es que hay muchas respuestas diferentes, ¿no? En vuestro caso, por ejemplo, ellos, Janet, tienen, por lo menos en Jimbo, la carta es como temática. ¿Elegís una temática? ¿Sí? Sí, en Jimbo lo que hacemos es una selección de un tema. Bueno, tanto en Jimbo como en Chapó, el proceso creativo es igual en ambos casos, ¿no? A pesar de que cada una se comporte con una personalidad concreta, es lo que yo llamo los heterónimos de Jimbo Group, ¿no? Como Pessoa, pero con mucha menos genialidad, desde luego. Escogemos una temática y empezamos y hacemos que todo gire alrededor de esa temática. Cuando decimos todo es todo, desde el diseño gráfico, la comunicación, incluso hemos llegado a cambiar uniformes, hemos llegado a ambientar espacios del local en función de la temática, hasta los propios tragos, que cada uno tenga dentro de ese concepto una identidad definida y una estética definida. Es verdad que hay veces que es mucho más sencillo. Si tú trabajas hablando de los 90, que fue nuestra carta anterior, pues dar una estética noventera no es,
es sencillo porque es algo que ya está creado, entonces, pues digamos que parte del trabajo lo tenemos hecho, entre comillas, ¿no? Pero si tenemos que hablar de buscar la identidad mallorquina, como fue esa primera carta de Chapó, o hablar del futuro, como es la carta actual de Jimbo, pues ahí sí que hay un poquito más de trabajo. Pero sí, de eso trata. Y una vez dentro de ese proceso creativo es algo que nosotros hemos acabado llamando apnea creativa, es decir, nosotros hacemos un círculo y sabemos que podemos trabajar todo lo que queramos dentro de ese círculo, pero no fuera del círculo. Eso de alguna forma te delimita y lo que hacemos es bucear dentro de ese círculo, es decir, cuánto podemos explorar dentro de ese círculo, porque o sea, la cantidad de posibilidades es infinita siempre. Los números son infinitos, da igual en la dirección en la que vayas, ¿no? Así que Es una forma de nosotros acotar, digamos. intentamos buscar la creatividad, la sorpresa, bueno, vamos a decir mal llamada innovación, la mayor parte de veces son adaptaciones de cosas que ya existen, ¿no? A, a cada uno de esos conceptos después, tanto de forma conceptual como de forma gastronómica. Yo usando como ejemplo las dos últimas cartas que hice antes de dejar la barra como trabajo principal, a mí me gustaba trabajar con conceptos potentes, muy sólidos. En el caso de las últimas dos cartas, eh, hice una renuncia expresa al uso de la fruta, que suele ser como un elemento central y clave en la historia de la coctelería y en la coctelería moderna. Hubo una carta que fue la de Lips, que solo utilizaba extracciones de sabor con hojas. Una carta que la diseñé, pero no llegué a defenderla, pero bueno, se diseñó, que era semillas, seeds, y el final del ciclo iba a ser raíces, que todavía no tenía muy claro cómo iba a enfocarlo, porque era complejo. Eso a nivel conceptual me daba como una fórmula muy sencilla de comunicar las herramientas técnicas que iba a utilizar después, ¿no? Y a nivel creativo, como fórmula, como lenguaje, por decirlo de alguna manera, al final la creatividad no es un lenguaje que tiene sus propios códigos, ¿no? Y hay que descifrar cuáles son con los que uno se siente cómodo, ¿no? Hablando el idioma, por decirlo de alguna manera. A mí me gusta mucho trabajar la idea de construcción del sabor, ¿no? Un poco lo que plantea Chartier en Papilas y Moléculas y que lleva un poco hacia digamos, el final, la gente de food pairing, ¿no? Que lo que hacen es hacer que dejemos de pensar en el sabor como si fuera una esfera sólida, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y nos permite entender cuáles son los elementos que lo componen y a través de esos elementos que lo componen jugar a construir, ¿no? No construir con la suma de elementos, sino con cada uno de los elementos por separado. Que entiendo que es una herramienta que la gastronomía sólida, es decir, la comida lleva utilizando durante muchísimo tiempo, pero es verdad que en términos de bebida creo que sirve mucho, ¿no? Sobre todo para trabajar los ingredientes de otra manera. Voy a devolver el piropo a M y le voy a decir que tanto Leaves como lo que probé de Seeds estaba muy bien. Eran muy buenas cartas las dos. Antaño. Yo quería haceros una pregunta. Ahora que estamos en este punto, que estamos hablando de procesos creativos y también sé que es una obsesión mía sobre todo lo que está alrededor del trago, que no es el trago en sí, porque acabáis de hablar, por ejemplo, de referencias de inspiración en semillas, en hojas, en raíces o en el caso de Jimbo, este año han trabajado una carta en la que interactúan con la inteligencia artificial, pero la anterior fue en los 90, que es la última que he probado y estéticamente era muy potente, ¿no? ¿Qué otros elementos son cruciales para vosotros en un proceso creativo a la hora de montar o en un proceso creativo ahora mismo, M, cada vez que, o sea, yo te he visto presentar bebidas, por ejemplo, y es cuando dice que en la barra no es su lugar de trabajo habitual, se refiere a que sigue estando de la barra, en diferentes barras, ¿no? En las que ahora acude a presentar diferentes productos, pero sí que hace estragos para esas barras. Sí,
Es decir, sigues creando y sigues teniendo procesos creativos, ¿no? ¿Cómo de importantes son la vajilla, la cristalería, otras herramientas que participen de esto? La música, el ambiente, hasta qué punto puede influir o lo tomáis en cuenta, ¿no? En vuestros procesos creativos. Me hubiera encantado que estuviera aquí hoy Borja Insa, que finalmente no se ha podido unir porque vengo de estar en Zaragoza en una carta que está creada y maridada con frases de KCO, el mítico rapero maño, ¿no? Entonces... bueno, hay Si hubiese muchos, estado aquí, tendríamos que tener 2 horas de charla y no una. o tres Solo para él. con... Entonces, ¿cuáles son esos elementos que están alrededor del trago, que no son el trago mismo, no son la receta que elaboráis, pero que tenéis en cuenta, ¿no? O que forman parte de ese proceso creativo? Sé que, por ejemplo, recuerdo la carta de Mallorca. Yo cuando la primera vez que llegué a Chapó estaba la carta que fue ganadora de FIBA, mejor carta 2020. Yo la probé en el 21 porque por tema de pandemia quedó un verano más y a mí me vino genial para poder probarla. Y ahí, por ejemplo, recuerdo una vajilla que parte de las piezas eran de Perecol, que en función del lugar de la isla en el que te estabas bebiendo tenían un tacto u otro. Y para mí fue la primera vez que flipé con una vajilla de, ¿no? Que no fuera, que me parecía que estaba todo muy hilado. Entonces, estos u Sí, otros elementos que me digáis. no, hay muchos elementos que pueden ayudarte a poder definir. No se trata solamente de tragos. Para mí el elemento principal es el equipo y cómo se comunica. No sé si os habéis fijado todos, pero durante la charla que llevamos haciendo, bien sea para las bebidas alcohólicas que seleccioné en el portfolio de Martins Brands, como para cualquier propuesta gastronómica donde haya pues, un poquito más de expresión propia, ¿no? El elemento Ujú. principal es la comunicación. Por eso. Entonces, donde tienes que focalizar, yo creo que el 80% o 90% del empeño es saber en lo que estás hablando y comunicando. Ujú. Claro, podemos utilizar diferentes métodos, pero al final el punto de venta que tenemos es uno solo y el elemento de comunicación, o sea, el transmisor es el equipo en todo momento. Yo creo que lo primero es concienciar bien al equipo, saber bien las cosas para que todo el mundo las interiorice, las haga suyas y una vez dado esto, tienes otros elementos, cosas como lo de la vajilla, por ejemplo. Claro, si tú tienes que hablar en aquel momento de la identidad mallorquina, hay cosas Ujú. por las que puedes pasar, elementos tradicionales que hay en cualquier casa mallorquina, véase. Yo qué sé, es que barajamos un montón de cosas, desde posavasos de tela de yengos, que no llegamos a hacerlos en ningún momento porque nos parecía que no podíamos tener una continuidad con ellos hasta Ujú. am, el vidrio típico mallorquín que hacen casas También como estaba. la Fiore o Gordiola son cosas y piezas únicas que normalmente están en ajuares de boda en Mallorca. Quiero decir, no son piezas ni siquiera del día a día, son cosas bastante más especiales. Los ollers, los alfareros, ceramistas de la zona de Marrachí tienen mucha fame. Al final, una casa mallorquina que se precie tiene una vajilla tradicional mallorquín. Entonces, poder Ujú. trabajar con estos barros y estos artesanos era algo que, de alguna forma, si tú en tu día a día en las casas ves que hay elementos que tú puedes utilizar en un bar, véase ollas, véase vasos, otros elementos, es que al final no utilizarlos es perder recursos que están a tu alcance. Muchas veces dar Ujú. con la obviedad es mucho más complicado que dar Ya. con lo imaginable. Con algo que diseñas de cero, que te imaginas, Claro. lo haces y lo sirves. Entiendo. También, M, ¿algún también entra en elemento? juego cuál es la unidad central, ¿no? En la que centramos el análisis, porque la unidad central es el bar y el espacio donde sucede es el o la bartender y la interacción con el cliente o es el trago, ¿no? Ujú. Entonces, dependiendo qué sujeto de análisis Vale. elijamos como principal, ¿no? Vamos a tener respuestas diferentes también, porque si analizamos incluso las diferentes, no voy a salirme del escenario de las coctelerías para no complicarnos la vida tampoco, ¿no? Pero incluso dentro del mundo de las coctelerías, hay coctelerías donde te ponen el foco principal en el espacio y todo lo Ujú. demás no es que sea secundario, pero sí está al servicio del espacio. Hay un montón de coctelerías que ponen
el foco central en la persona que te va a atender, cómo te va a atender y el juego de creativo también, ¿no? Y de servicio de esa persona. Y luego hay otros sitios que ponen el foco completamente en el trago, ¿no? Que el trago es lo principal, es el objetivo de peregrinaje, ¿no? El ir a beber esto en concreto a este sitio en concreto, ¿no? Entonces, también va a depender un poco Ya, de esa decisión, del ¿no? tipo de lugar, ¿no? Incluso que elijamos, ¿no? ¿Cuál es no, no me voy a meter en la discusión de cuál es el que tiene más peso, ¿no? Porque aquí esto puede ser una conversación circular, además. Se puede alargar, ¿eh? Pero sí es verdad que todo depende, ¿no? Un poco de dónde pongamos el sujeto de análisis en el foco principal, ¿no? Ujú. Nunca, bueno, sí, lo había pensado en esas cosas como elementos de la propia oferta gastronómica, pero no había pensado lo de pues, poner un foco de atención en uno de ellos, ¿no? A ver, ¿qué dice? ¿Cómo se crea? Chris, he perdido el Sí, comentario no, de Chris. sí, no, quería decir, es que no lo he podido acabar, pero quería decir que me encanta la libertad que tenéis en el mundo de la coctelería en comparación, yo vengo del mundo del vino y todo es tan rígido y todo es tan clásico y todo es Ya. tan cuadriculado que quería decir eso, ¿no? Que chapó, ole, el poder jugar con el cliente desde la perspectiva del cliente en sí o desde el trago o desde el recipiente en el que lo servís. O sea, es que esto es una libertad absoluta que en el mundo del vino no nos la permitimos y es que No se da. No. me encanta. Bueno, Muchas gracias, Chris, la concuerdo verdad que con tu mola. Chris. Es verdad que el mundo de la coctelería tiene esa libertad a ir hacia donde quieres en realidad, pero muchas veces también le falta la rigidez que puede tener el mundo del vino. Entonces, yo de alguna forma también admiro mucho desde el mundo del vino, de hecho es la mayor fuente de inspiración a día de hoy, diría que más incluso que el mundo de la comida, de la cocina. 100%. Para nosotros y echo mucho de menos a veces la rigurosidad que podéis llegar a tener vosotros, tanto a la hora de expresaros como a la hora Pero, de, bueno, de fabricar, trabajar y todo eso. Así que creo que no es tanto una cosa como la otra, sino puede llegar a un punto medio de entendimiento entre todas las disciplinas. Ujú. Me encanta. Chris, gracias por la observación. voy a hacer esa observación porque creo que a lo mejor ellos lo que echan en falta es lo que nosotros echamos en falta también, ¿no? Y Sí. bueno, Seguramente. llegar a ese equilibrio, ¿no? Como bien No. dice. Os quiero preguntar también, lo voy a llevar ahora un poco a... Bueno, quería hablar primero del guest bartending, perdón, antes de pasarme a preguntaros qué opináis de cuánta atención os hacemos los periodistas gastronómicos, que se la voy a dejar para un poco más tarde por si no sale tan bien como yo espero. ¿De qué hablamos cuando hablamos de hacer un guest bartending para cualquiera de los dos? Que significa que hay algo que me gusta mucho, que os lo decía antes a Janet. Este congreso me recuerda un poco a un guest, porque al final en un guest a mí lo que me flipa de esta gente es que unos a otros se ceden el lugar y oye, tío, ven a casa y haz lo que tú sabes hacer, ¿no? No es ni que vengas a hacerlo conmigo, ni que tengas que hacer lo que yo hago, pero en mi casa, ¿no? Es que tú vengas a hacer lo que sabes hacer en mi casa. Yo te pongo la barra y este día el bar es tuyo, ¿no? Esto es algo que me encanta de este sector. Y estaba pensando antes que esto es un poco este congreso, o bueno, todos los congresos que hemos hecho ya en The Foodie desde 2020, ¿no? Pero este especialmente porque sois muchos los que vais a pasar por aquí, me recuerda un poco a un guest porque aquí cada uno viene a hablar de lo suyo y de lo que sabe hacer, ¿no? Un guest bartending es eso, la invitación y la recepción de esa invitación, ¿no? Entre dos bares o entre dos profesionales o entre una casa de bebidas y un bar en el que se cede un espacio para que un profesional o varios trabajen. ¿Cómo es un guest bartending para Borja, que viene de estar en México? De hecho, me gustaría, bueno, justo habéis cerrado, ¿no? Habéis hecho un descanso ahí de unas semanas y has estado en México hace muy poquito. Y para M, que por ejemplo, el último que he estado, que estabas presentando, que tú estabas haciendo, digamos, un poco el guest, pero no es el de Shift, el de MIDI, que me encantó Sí. como bebida, ¿no? Entonces, si nos podéis contar un poco, bueno, si os mola, si no os mola, si es algo que os gusta y cómo sucede para vosotros esto, ¿no? A mí ya os digo que es una de mis cosas favoritas de vuestra industria. Me gusta mucho, ¿Me vas tú primero esta vez? Vale. por Yo alusiones. voy a plantear o sea, voy a intentar definirlo, voy a intentar explicar mi posición ahora que trabajo para marcas y voy a plantear Perfecto. también una problemática,
¿vale? Ya que Vale. estamos, pues generamos aquí un tapiz. Eh, a ver, evidentemente, como bien dices, además de ser como este punto de intercambio, ¿no? Que creo que también profesionaliza el sector, que es decir, que la gente se mueva para ver, porque cuando tú vas a hacer un guest a un sitio, no solo vas a enseñar lo que haces a un sitio nuevo, sino que también vas a ver lo que hace el que te recibe, ¿no? Y al final también es un diálogo interesante y que creo que ha hecho, eh, ha servido mucho también para generar redes de trabajo y de creatividad a nivel ya mundial, porque estamos hablando a nivel mundial. Además, es verdad que también se ha convertido un poco como en el objeto más preciado, ¿no? De los bares que quieren existir en las listas, ¿no? En los espacios de puntuación internacional, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, en este punto yo he hecho mucho guest como bartender, muchísimos, para ser exactos, y ahora como marca intento dinamizar y patrocinar la máxima cantidad posible. Al final es una forma de posicionar las marcas que estoy trabajando en un escaparate y darla a conocer. Pero sí es verdad que existe lo que creo que Borja también lo habrá visto ya también, porque Borja ha hecho también muchísimo, que es, hay una problemática que creo que es que no sabemos explicárselo a la gente. Es decir, no terminamos de dar la clave ni las marcas ni los bares para que el cliente, el regular, por decirlo de alguna manera, del bar al que vamos, entienda qué El demonios valor de está eso. pasando o por qué hoy hay otro bar o no termina creo que no termina de permear de la forma que creo que debería de permear el proceso de cara al cliente final. Pero eso puede ser porque el cliente quizás, imagínate, un perfil medio de cliente que le interesa la coctelería en Madrid, pero no tenga un bagaje de coctelería internacional. Viene alguien de Singapur a hacer cócteles en Madrid. Quizás es por desconocimiento del valor de todo ese desplazamiento de recursos humanos, o no. No, Bueno, me puede gusta. ser una cuestión de desconocimiento, pero Ujú. si es una cuestión de desconocimiento, vuelvo a lo mismo, que tampoco hemos sabido explicarlo, ni como Ya, falta marcas, ni una. como profesionales, Ujú. ¿no? ¿Vale? Porque es fácil caer en esto, pero creo que nos va a servir para entenderlo. Cuando un chef famoso hace un cuatro manos, Ujú. hay como un revuelo dentro de la gente que disfruta del hecho gastronómico muy claro. Y el impacto hacia el cliente final es como muy, muy alto. Entiendo. Y el factor valor es altísimo. Ujú. Viene, no sé, Mauro Colagreco a cocinar y estoy seguro de que el impacto al cliente final es altísimo. Ujú. Si yo traigo al head bartender de Manhattan, Singapur, mañana y me gasto 5.000 euros en traerlo, Ujú. el impacto valor de cara al cliente final creo que es absolutamente mínimo, por decirlo de alguna manera. Perdón que sea tan pragmático, pero No, no, está guay explicado así para Borja se va a entenderlo. encargar de la poesía ahora y lo va a hacer muy bien además, ¿no? Pero sí es verdad que hay un elemento de fondo en el que es complicado cuantificar el impacto que tenemos con los clientes cuando hacemos todo esto, ¿no? Sin decir que esté Ujú. mal ni que hay que dejar de hacer guest, como he escuchado y se ha dicho muchas veces, sino que quizás todavía no hemos terminado de encontrar la forma de comunicar o de hacer entender lo que venimos a hacer, ¿no? O Ujú. lo que Lo que queremos falta es presentar. curro de comunicación, entonces tenemos trabajo. Puede ser. Janet, puede ser, puede ser. Ahí Salmón me, Gurú, por nos- ejemplo, creo que lo hace muy bien. Y voy a nombrar compañeros que creo que está bien. Salmón Gurú tiene Ujú. como una órbita a su alrededor de gente que no solo es industria, que quiere consumir cualquier cosa que pase en Salmón Gurú. Ujú. ¿Sabes por qué, M? Sí, Por Porque eso, Salmón parte del mundo de la cocina. O sea, nosotros conocimos a Salmón cuando, al comienzo de todo, cuando estaba con Sergi Arola. Estamos hablando de claro, hace, en el Pleistoceno, porque aquí en sí, edad, sí, ya sabéis, la provecta soy sí, sí, yo. sí. Entonces, claro, como lo conocemos de ese mundo, arrancamos por ahí. Y la comunicación, o sea, los periodistas nos hemos detenido en lo que ha hecho desde ese momento. Pues yo creo que lo que falta, porque efectivamente vosotros sabéis, ¿sabes? Lo que falta son periodistas, periodistas que lo cuenten. Y para eso, claro, lo que pasa es que empiezan a salir ahora, como el caso de Claudia,
gente que sabe de quién está hablando. Y entonces cuando sabe de quién está hablando y te lo explican, es como ver una obra de arte. Una obra de arte conceptual que no entiendes, si alguien te dice, mira, fíjate en esto y en esto, y dices tú, onda, ¿no? Entonces, claro, Que te yo hace creo el que clic. falta, claro, falta ahí el periodismo, falta el periodismo. Primero que el periodista sepa, porque si no sabe el periodista, o sea, que eso os toca a vosotros, ¿no? Educar un poco, entre comillas, ¿no? O mostrar o enseñar, como así nos han enseñado también, la gente de la cocina nos ha enseñado, ¿eh? O sea, yo he aprendido mucho de la gente de la cocina. Y también aprendí mucho, fíjate, de la gente de la coctelería al comienzo, al despertar. Esto fue hace ya algunos años, ¿no? En Madrid empezó ese despertar, esa vuelta a la coctelería, ¿no? Y entonces aprendí mucho ahí, pero se paró en mi caso, ¿no? Y ahora falta que esos periodistas que están ahí en primera línea, pues primero sepan, ¿no? Que son los jóvenes, que son la gente que está haciendo ahora las cosas, pues que sepan, que se apasionen y que lo cuenten, ¿no? Entonces, claro, entonces dices tú, claro, se te queda la boca ahí abierta diciendo, madre mía, qué bien que venga no sé quién de no sé dónde, ¿no? Digo yo, no sé cómo lo veis. Por ejemplo, Salmón Gurú acaba de recibir en el aeropuerto a la gente de Hanky Panky de Ciudad de México. ¿Cuánta gente sabe que esto está sucediendo? Pues hay periodistas como Sandra o como yo que hemos Yo trabajamos en acabo de Sin duda, ver, o agendas sea, pero de quiero decir, ciudades que... ¿Quién ha entrado por ahí? Javi, dime. he dicho que ya acabo de ver el story justo ahora. Ah, de que Literal, es acaban de que lo he visto llegar. hace 5 minutos. Vaya, No, pero que son cosas tan justamente. semanales, tan cambiantes que, por ejemplo, en una pieza, decía Sandra que faltan medios especializados o poner la atención ahí, en una pieza como una agenda que es muy viva porque la cambia semanalmente, entonces pues te enteras de que viene un guest, me imagino que tú también, Sandra, pero yo he metido un mogollón de guests, de visitas, de... También creo que hay mucho curro de comunicación porque hay una parte, es un nicho más duro de picar que el comensal o el bebedor de vino o el bebedor de cerveza, ¿no? Dentro eso todo muy cogido, como has dicho, con pinzas, porque no quiero comparar y caer en generalidades, pero quizás es algo que sucede tan recurrentemente, ¿no? Que habría que estar actualizando. Quizás tenemos que hacer, Sandra, la agenda de los guests de Madrid en una web que solo recoja guest en España. Borja, vienes tú de México, acaban de llegar los mexicanos a Madrid, pero tú has estado por ahí hace muy poquito. Entre otras cosas, hablando, porque esto lo he visto mucho en vuestras redes, para sala de personal el mercado es un lugar central. Si hablamos de cocina de mercado, ya sabéis que, bueno, como concepto, ¿no? Esto, una de las preguntas era si existiría coctelería de mercado, ¿no? En el caso de Palma, sí, en sala de personal. ¿Qué es un guest para ti? ¿Qué supone? ¿Qué puertas te abre? Eh, Cuéntanos. Yo creo que hay tres tipos de guest, o por lo menos yo he Tres tipos, participado en ¿vale? tres o cuatro, incluso cuatro, Vale. ¿vale? El primero sería el guest como tal. Te llama a un bar o tú llamas a un compañero, Ujú. entonces tú le cedes un espacio en tu bar durante 3, 4 horas, imagínate. Pueden ser menos, pueden ser más. Esa persona viene y elabora una serie de tragos. Suelen ser cartas que van desde los 2 tragos, en los más escuetos que he visto, hasta los 6, en los más largos, ¿no? Está ese tiempo y acaba. Durante ese tiempo, el bar sigue vendiendo su oferta. Esto es conveniente sobre todo en bares de peregrinación. Es decir, tú has tenido ese bar que ha llegado a según qué escalafón en la lista de turno o el éxito de turno y no te puedes permitir no servir tu carta durante 4 horas a máxima afluencia en prime time porque hay gente ¿Vale? que ha viajado ahí a propósito desde 1000 sitios, solo va a estar una noche en la ciudad de turno, entonces tú no te puedes permitir cerrar. Esta es la mayoría de los guests. No siempre ¿Vale? siguen este thought process, ¿vale? Pero muchas veces sí. Ujú. Luego está el takeover. Esto es lo que comentabas tú más bien antes, Claudia, que era tú vas a un Sí, bar y tú sirves tu movida. Aquí he visto de eso todo, es. desde gente que ha estado una semana entera en un bar trabajando, hasta gente que ha estado 4 horas sirviendo 4 tragos, que es, por ejemplo, ese fue nuestro caso en México. Lo que, bueno, nuestro menú era un poco diferente, no llevábamos tragos hechos de España, todo lo fuimos a coger a los mercados a 2, 3 mercados de México que visitamos, entonces, pues bueno, era algo un poquito más reducido. Luego está Cuatro Manos, que también yo he participado Existen. sí, existen y yo participé en uno hace no mucho con Angelita, haciendo un poco la oferta de sala de personal
mezclada con la oferta de Angelita, nos repartimos una serie de pasos y bueno, pues esto es para adelante, ¿no? Un poquito lo que es. Y luego ya están las fiestas, que por ejemplo es cuando yo conocí a M, fue algo así, fue bueno, pues aquí hay 5, 6, 7 bartenders, cada uno de su padre y de su madre, cada uno llevábamos un trago y era lo que teníamos que hacer, uno o dos, no recuerdo, algo Solo así. uno, vale. Uno o dos, imagino. Entonces, pues eso era la fiesta, cada uno haces tú y ahí sí, lo que se busca es que haya un fiestón, un despiporre y ya está. Y esto es a grosso modo. Todo esto es muy mutable, nada es súper cerrado. Tengo un poco la opinión de Emi. Hemos hecho guest bartending por encima de nuestras posibilidades. Hemos hecho guest bartending donde no había absolutamente nada que comunicar. Si tú haces un guest bartending, necesitas dos cosas, algo que ofrecer y algo que comunicar. Y muchas veces no se da ninguna de las dos. Porque sí, puedes ofrecer esos tragos que trae esa persona y, oye, no voy a ser yo el que le quite mérito al trabajo de nadie, ni mucho menos. Pero a lo mejor no estás ofreciendo algo que sea realmente llamativo. Estás llamando a cualquiera, a cualquier persona, a cualquier cosa, y sí, tiene un trabajo, hay un desarrollo detrás, pero ni siquiera se hacen por una apuesta personal hacia eso. Se hacen por hacer, porque no estás ofreciéndole nada nuevo a tu cliente. O al menos cuando lo haces, no haces eso pensando en, vale, le voy a dar una sorpresa, voy a mi cliente con algo nuevo porque está ansioso de novedades. Y luego está la de hacer por hacer la puta pal. Se han hecho en cantidad y se han comunicado fatal la mayor parte de veces. Os escuchaba hablar ahora. Sí, no hay una comunicación interna. Cada bar que tenga ciertas pretensiones gastronómicas, yo creo que en mayor o menor medida tiene que tener un departamento de comunicación. Si no lo tienen, están errando. Sí, hay mucho desconocimiento del sector, que eso es un conocimiento negativo completamente. O sea, tú vienes a tal bar, está tal persona y vas a hacerlo y a ti qué, a ti plin, tú has oído hablar de esa otra cosa, de ese bar al que estás yendo a visitar y al final no sabes por qué viene Pere, no sé, o sea, es lo que comentaba M. Si mañana viene Mauro Colagreco al restaurante X de Madrid, Barcelona, San Sebastián, Andalucía, lo que sea, ¿vale? Va a Va a haber una haber un comunicación. cierto revuelo por varios puntos. El primero, de la docena de foodies que se van a enterar de esto porque lo van a ver en la Colagreco. En segundo lugar, de las 100, 1000, 10.000 personas que lo van a ver en la prensa de cualquier tipo, bien sea escrita, bien sea en cualquier otro tipo de formato, que se van a enterar de esto. De esos 10.000, algunos prestarán atención, supongo que la minoría, y otros simplemente la pasarán por encima, sobre todo si es prensa escrita, están leyendo el periódico. Pero, claro, ahí hay una serie de personas que ya están captadas del tema. El mundo de Sí, la sí. coctelería es muchísimo más joven que el mundo de la gastronomía en términos de comunicación, con lo cual no vamos a tener ese éxito. Yo he estado en guest bartending de gente como Eric Lorins, donde éramos 4 gatos, pero al mismo tiempo hemos estado, bueno, y de esos 4 gatos no hablamos de la segmentación que hay en esa clientela. ¿Cuánta gente es del propio sector? ¿Cuánta gente es de fuera del sector? ¿Estamos haciéndolo para nuestros clientes o estamos haciéndolo para nuestros compañeros también? Y esa parte de clientela interna. Y por último, sí, el tema del periodismo. ¿Los periodistas nos han puesto las pilas con nosotros? Pues desde luego que no, está empezando a poner las pilas ahora. ¿Qué sucede? Pues un poco lo que Sandra comentaba hace poco. ¿Cuánto se paga por estas notas? Por este todo. He tenido la suerte de poder relacionarme con varios periodistas. Sandra, Claudia y muchos más que se han empezado a dedicar a la escena gastro. Pero internamente son los 4 jinetes del apocalipsis, o sea, sabes quién es este. Estos 10 o estos 6 o estos 8 nos hacen caso. Todos los demás, ¿quiénes son? Puedes llegar a tener ese punto de que un día algo salga y, madre mía, qué bueno está el Manhattan de... Es que esto me fastidia sobremanera. Se alaba un montón los cócteles clásicos que se hacen en Salmón Gurú y no están malos, están muy buenos. Pero la oferta de Salmón Gurú no trata de clásicos, trata de cócteles creativos y muy creativos. ¿Qué cojones haces hablando de clásicos? ¿Qué favor le estás haciendo? No le estás haciendo ningún favor. Todo lo contrario. Sí, Entonces, porque no claro, estás yo poniendo el veo foco de una parte atención en... veo una parte de desconocimiento, una parte de sudapollismo heavy.
por parte de una gran parte de esos periodistas. Y luego los que se están metiendo dentro, yo los noto que muchos están en un momento de crecimiento personal dentro de la coctelería. Tienen que aprender o están aprendiendo, porque si nuestra industria es muy corta y nosotros aún no estamos al nivel, bueno, ni que hablar de la cocina, ni del vino, ni nada por el estilo. Nosotros somos babies. Pues de alguna forma, la forma en la que se comunica o cómo se comunica o qué se tiene en cuenta antes que otras cosas, también es así. Siento ser un poco crítico con esto. Lo soy igual de crítico conmigo en cuanto a lo que estamos haciendo a nivel coctelería y como profesionales y muchos de nuestros comportamientos y en que ponemos énfasis y en que no ponemos énfasis. Ujú. A mí me habéis adelantado en esta pregunta a raíz de lo que comentaba Janet, ¿no? Porque para mí es curioso que en un momento en el que esto tiene una efervescencia, o sea, a nivel de listas, España está posicionadísima arriba, ¿no? O sea, el mejor bar del mundo está en Barcelona. No es que esto sea lo más importante del mundo del cóctel, pero sí, lo hemos hablado también en Trago y Medio muchísimo, sí que ayuda a visualizar, sí que ayuda a que la gente, por ejemplo, turista, viajeros, etcétera, posicionen también España como un lugar en el que beber, ¿no? Teniendo en cuenta que a nivel de ofertas gastronómicas, que esto es algo que me llama también mucho la atención, en restaurantes hay una carta de vino y otras bebidas, y ahora empieza a haber una carta de coctelería. No siempre lo hacen ellos, puede ser una coctelería prebacheada que te manda Javier de las Muelas de Barcelona y está on point cuando la necesitas, si no la necesitas no la abres. Hay gente que contrata, también hemos tenido en Trago y Medio el caso, por ejemplo, de Miguel Ángel Jiménez, que hace cartas de coctelería para restaurantes o colabora con bares ad hoc, ¿no? Para hacer esto. Entonces, yo creo que la presencia del momento cóctel, del consumo, está creciendo no proporcionalmente a la atención. Por ejemplo, Sandra está súper especializada en bebida, en el tema del trago, sí. Quiero decir, dentro de los periodistas de gastro, quizás es que hay, igual que en el vino, igual que en otras bebidas, igual que en otras elaboraciones, acabará habiendo un nicho de especialistas en coctelería, ¿no? Pero a mí me falta, para el momento que vive España, creo que si estuviera pasando con otro elemento gastronómico, creo que estaríamos hablando todos mucho más de ello. Ya habéis respondido a mi pregunta, que era si nos echabais de menos, si echabais de menos algo más de atención y de cariño. Así que esa nota también la tomamos, porque también es parte de este congreso de hablar de beber, ¿no? Saber cuáles son vuestras impresiones sobre... Dime, Borja, que te vi levantando la mano. Sí, es que, claro, tampoco se trata de que esto sea una bronca ni nada por el estilo, ¿eh? No, no es que esté enfadado ni No, mucho menos. es algo que yo estoy De hecho, recogiendo como es todo lo reflexión. contrario. Somos muy agradecidos en ese aspecto. Cualquier caricia que se nos pueda hacer realmente es muy bienvenida y las agradecemos mucho. Y llega a haber una relación muy estrecha entre el periodismo gastronómico y las coctelerías, y lo sé de buena fuente. Ujú. Pero es esto de que sí que hemos notado que bueno, las cosas iban avanzando y al mismo tiempo que sí, lo que tú comentas, España se ha posicionado en un punto muy bueno en cuanto a listas, en lo que a coctelería se refiere, sigue sin ser un elemento estructural cultural de la gastronomía española. El cóctel es algo que nos es He partido de ajeno. esa premisa, ¿no? Cuando hemos abierto, que no es algo que pertenezca a nuestra, no es algo que yo he visto hacer a mis padres, ni mis padres a mis abuelos, quiero decir, no pertenece al imaginario que rodea la gastronomía y la cocina popular tampoco, porque en Estados Unidos, no sé, acabo de terminar una serie en la que la protagonista toma cócteles con sus padres en casa constantemente, quiero decir que ya no solo es que vaya a coctelerías a beber, pero aún con todo, a mí lo que me sigue como haciendo el run run ese es, si han subido no hacen más que abrir coctelerías, me tenéis que dar la razón en esto, luego no sé cuánto van a durar ni cuál es el... Pero la oferta ha crecido, los momentos de consumo se han diversificado, porque ya no es solo que yo quede con Sandra para ir a una coctelería a tomar un cóctel porque las dos somos muy frikis, es que yo tengo amigos que son muy foodies, tienen un interés por lo gastro, que me empiezan a escribir para ir a coctelerías. Y luego me parece que está el cóctel en el mundo del restaurante o dentro de otro negocio, ¿no? Por eso me parece que no es como del todo proporcional. La velocidad a la que esto sube, ¿no? Cómo sube la espuma y qué es lo que podemos encontrar publicado. Y ya no hablo solo de piezas, de vender por piezas, como podemos hacer Sandra o yo, que somos autónomas, a medios de comunicación. Es verdad que hay unos cuantos podcasts, parte los hacen compañeros vuestros, de forma que son podcasts hechos desde la industria, ¿vale? A nivel periodístico, no sé, no hay una sección de radio, no hay un...
todo lo que hay en Netflix es Masters of Cocktail lo siento, en mi opinión es un programa, no me gusta ese tipo de formato, entonces para mí es aburrido y no me engancha, ¿no? Con todas las historias, las cosas que se pueden contar, no sé, me parece que hay un vacío que no corresponde, lo que crece esto y lo que se comunica esto, pero no lo tomo como una bronca, sino como una reflexión de cuáles son las necesidades de comunicación, ¿no? De esta especialización. Y como me quedan como unos 10 minutillos, voy a hacer Hablando con Janet, Janet siempre me ayuda a hacerme las mejores preguntas desde que nos conocemos, cuando estoy así un poco buscando un tema central, ¿no? Y la he dejado para la última porque sé que puede alargarse un poco y en esa medida, pues cada uno, el que quiera retirar o no, y el que quiera quedarse, pues tomamos el último trago. Pero hablando precisamente de todo esto, y creo que también está muy relacionado con la comunicación que se hace, Janet lo ha dicho antes, nosotros aprendimos de los cocineros, es decir, toda esa narrativa que tiene la cocina alrededor, mucha es propia de los comunicadores, otra parte será aprendida, etcétera, ¿no? Cuando yo hablaba con Janet sobre esto, le preguntaba cuánto se puede intelectualizar un trago. Yo ya sé que a veces me pongo muy friki con las cosas, pero creo que la cocina sí se ha intelectualizado mucho, de hecho, sobre todo, bueno, más allá de la alta cocina en general, ¿no? Si yo buscara referencias en mi biblioteca de atrás y no fueran sobre cócteles, sino cocina, son todas las demás. Entonces, evidentemente, ocupa un lugar mucho más grande. Pero ¿hasta dónde se puede intelectualizar un trago? Y aquí quería poner un ejemplo, pero no quiero tampoco que sirva como comparación literal. El único restaurante al que he ido sabiendo que a mí me gustara lo que iba a comer no era lo principal, en el marco de uno de los servicios más excelentes que he vivido en mi vida, vaya por delante, es Mugaritz. Pero yo en Mugaritz estuve contra mis propias cuerdas, es decir, hubo varios bocados en los que la prioridad no era que a mí aquello me gustara, era que me hiciera sentir algo, me hiciera reflexionar, estaba acompañado por un storytelling cuidadísimo, ¿no? Que te está contando una historia o te está poniendo ante tu propia historia con la alimentación. Y yo creo que algo como Mugaritz en el cóctel quizás es demasiado ambicioso ahora mismo, ¿no? Porque no sé ni siquiera si tendría un público. Pero ¿hasta dónde se puede intelectualizar un cóctel, chicos? ¿Podría llegar a haber algo parecido a un Mugaritz en el mundo de la coctelería? Y yo empezamos a pelear. Y Yo ahora sé que espero no que es no. lo mismo. Sé lo que piensa Borja, pero no sé, bueno, intuyo por dónde va Borja, pero no intuyo por dónde va M, así que tengo A mucha ver, curiosidad. vamos a intentar sintetizar esta Y se idea. frota las manos. Chan, 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 chan. Es que yo conozco las opiniones sin filtro, Intelectualizar, ¿sabes? Yo lo que está haciendo podemos es poner un filtro. intelectualizarlo todo lo que queráis, ¿vale? O sea, esto es, con Vale, esto sí. construía yo a nivel técnico y sigo construyendo a día de hoy cuando hago mis pequeños eventos, Perdón. los tragos, la coctelería. Creo que la coctelería como disciplina se ha intelectualizado muchísimo Ujú. y debe seguir intelectualizándose. Creo que hemos abierto muchísimas puertas a nivel técnico que son súper importantes y súper valiosas. Creo que hay un ¿Ejemplo de salto eso? absolutamente gigantesco entre la prehistoria de la coctelería, que es el old fashion, y un trago que hace Borja ahora en sala de personal. Vale. Eh, por eso muchas veces cuando quiero despertar un poco la polémica digo públicamente que el old fashion es un cóctel que está mal. Pero bueno, El no voy a otro día entrar te en he eso. escuchado yo decirlo en un podcast. Sí, además, y lo defenderé a capa y espada las veces que haga falta. Pero no quiero centrarme en eso. Pero sí es verdad que creo que el Eres un territorio fariseo. de la coctelería es el territorio de Epicúreo, ¿vale? Es el territorio del placer y no el territorio de las preguntas incómodas. Y sobre todo en el Eso es. momento en el que estamos ahora mismo. Y vuelvo un poco a lo que estábamos diciendo antes. Creo que sería casi peligroso que nos pusiéramos ahora a querer descubrir un escenario creativo para la bebida en el que nos salgamos de la búsqueda del placer por dos Ujú. razones principales. Una, porque creo que hay una falta de, a nivel general, y sin que se entienda esto mal, hay una falta enorme de formación como para Ujú. llegar a poder faltar el respeto con elegancia con una bebida en general. Estoy seguro que hay personas que pueden hacerlo. Borja Insa, que hoy no está, lo hace muchas veces y muchas veces le digo que creo que cruza algunas líneas que, bueno, pero su resultado suele ser eh,
óptimo, ¿no? En esta última Ujú. carta creo que trabaja con sangre, trabaja con esperma de Con atún, fa. es decir, el discurso es heavy, ¿no? Por decirlo de alguna manera, Ujú. pero Y se creo que aguanta, ¿eh? Se aguanta. su búsqueda final sigue siendo el placer, el Sí, lo dar es. de beber a la gente y que la gente disfrute. Y yo, en el caso de Andoni, dudo que su objetivo final sea el placer. Igual que dudo que en el caso de muchos pintores contemporáneos el objetivo final sea la belleza estética como elemento universal e inmutable, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Creo que en la Totalmente. coctelería en el futuro podríamos llegar a eso. Sí, creo que a día de hoy estamos lejísimos y que el 90%, miento, el 99% de los experimentos van a ser un absoluto desastre. Así que espero y deseo que todavía sigamos peleando por dar placer y dar de beber bien, que no se hace tanto como nos gustaría. Ujú. Gracias. Me toca a mí, ¿no? A Borja ver, Sales. contra todo pronóstico voy a suscribir las palabras de M al 100%. No Wow. te lo esperabas, pero no pasa nada. No, no. Lo que pasa es que de un tiempo a esta parte he reflexionado bastante en este tema. Eh, la primera pregunta que tendríamos que hacernos en todo esto es si nosotros podríamos entender la gastronomía como una expresión artística o como simplemente pues, algo más, ¿no? Yo creo y confío plenamente en ese algo más. Lo de la expresión artística me parece un despropósito constante y absoluto. Si consideráramos la gastronomía una expresión artística, hay otras muchas cosas que en ningún momento nos lo hemos planteado y que también tendrían que ser. Con lo Ujú. cual, hay gran parte de la respuesta que nos tendríamos que imaginar después. No, eso no debería buscar algo que no fuera el placer. No obstante, cualquier aseveración de este tipo necesita de excepciones para confirmarse. Y lo que he estado pensando de tiempo a esta parte es que el ejemplo de Mugaritz tiene una sobrerepresentación en las conversaciones enorme. Y esto Ujú. es absolutamente una genialidad del marketing de Mugaritz. A lo mejor no ha sido en ningún momento algo meditado. Todo lo contrario, estoy completamente convencido de que no lo ha sido. Pero ser disruptivo de tal manera de decir, mira, lo que te vas a tomar va a estar malísimo, eso es, pues, no sé, se me ocurren varios políticos que llevan tiempo hablando de desastres tremendos, haciéndolos como si fuera el día a día. Así que creo que hay una sobrerepresentación de lo que Mugaritz es. Ujú. Y no, a este, a este sector, a este rubro en concreto de la gastronomía, que es lo que creo que es, como comentaba Claudia en su último capítulo de Trago y Medio, la gastronomía es una habitación más dentro, o sea, la gastronomía, la coctelería es una La habitación coctelería. más dentro de esa vivienda que es la gastronomía general. Y es una habitación muy pequeña y que está haciéndose todavía. Le falta mucho para tener colgado, no sé, Kandinsky, por ejemplo, que son más feos que la hostia, pues eso, que le falta mucho para tener un ejemplo que se pueda sobre representar para decir en todas las conversaciones y llevar a capa y espada eso de que podemos llegar a transmitir sensaciones negativas a través del Ujú. cóctel porque sí. Yo creo que todo tiene que estar bueno, o al menos casi bueno. Era un poco lo que te comentaba antes de la charla de hoy, hablé un ratito con Claudia, y no hace falta investigar mucho en la coctelería mundial para encontrarnos ejemplos de cócteles con texturas desagradables y sabores malos que no lo han buscado en ningún momento. Quiero decir, si quisiéramos eso ya lo tenemos en realidad. Lo que pasa es No que en estaba ningún momento intelectualizado. no No, estaba cero. El problema intelectualizado es y que no estaba había poco intelectualizado. muy poco. Y además en ningún momento había un ejercicio de intención detrás de esto. Con lo cual, pues sí, la intelectualización, ¿cómo se hace? Pues un poco lo que le comentaba a Cristina antes, más rigor científico detrás de todo lo que hacemos. Tiene que haber también un poquito más de contextualización, un poquito más de cultura en general. Culturilla general es lo que le hace falta a la coctelería en muchos términos. Ha habido una frase que yo también se la he escuchado decir a M y sé que M no está
al 100% de acuerdo con esto, pero es esta frase que dice que a los bares uno se lo va a pasar bien. Y estoy completamente de acuerdo con esto. Tú no vas a un restaurante a sufrir, no vas a un bar a sufrir. Vas a estar a gusto. Ahora, las formas de pasárselo bien son múltiples y variadas. No todo el mundo necesita estar en medio de una fiesta lanzando servilletas al aire, bailando encima de la barra y pasándoselo bien. Es lícito, es apto, pero es lo único que hemos entendido por pasárnoslo bien desde un punto de vista, pues, yo diría que muy infantil, y habla mucho del momento que vive nuestro sector. Pasárselo bien puede ser disfrutar del momento hedónico, pasárselo bien puede ser descubrir algo nuevo o incluso ir a aprender. Y también cojo mucho en comillas porque yo creo que ir a aprender no es lo mismo ir a que te enseñen, que esto es muy feo, pero ir a aprender sí. Yo Yo te voy a iba, coger, perdón. puedo coger un símil con el mundo del vino, que no, al final, y Borja en esto va a estar de acuerdo conmigo, tanto nos ha enseñado, ¿no? Yo creo que un cóctel nunca debería epatar como puede hacer un cuadro, pero sí que te puede interpelar como puede hacer un buen varón. Ujú. Y que se haga protagonista de la mesa, ¿no? Y que hablemos del cóctel, pero dentro de un marco en el que estamos disfrutando, ¿no? Tengo un amigo que tiene un restaurante que siempre dice que hay vinos que son para hablar y otros vinos que son para hablar de ellos, ¿no? Que te interpelan. He elegido el Barolo porque suele ser el caso paradigmático, ¿no? De vino que te haces preguntas cuando lo bebes, ¿no? No es que lo bebes y dinamiza la charla, ¿no? Sino que la charla muchas veces se convierte en una charla de vino, no con vino. Y creo que en el Ujú. mundo del cóctel, contender a eso, ya podríamos darnos con un canto en los dientes y encontrar altas cotas de genialidad. Superar Ujú. esa barrera creo que es un error. En ningún momento, y sigo con lo que dice M, tiene que ser no intelectualizar, es todo lo contrario, tienes que intelectualizarte y en ningún momento es un cortarle las alas a nadie. Todo lo contrario, investiga, Prueba, haz, sí. aprende, prueba y vete por ahí y mira y copia y reproduce e intenta crear tú. Genial. Pero desde unas pautas de rigor y con un poquito más de consistencia en cuanto a lo que vas a explicar y lo que Ujú. quieres dar a entender. Tú puedes expresarte. Es verdad que es un medio de expresión, no por ello un arte. Ujú. El concepto Vinos de de los vinos de meditación, no lo había escuchado meditación. nunca esto. Qué bueno, ¿qué es un vino de ¿Cómo? meditación? Lo que decía M de que te interpele. Decías, Chris. Bueno, es al final, dentro del concepto de vinos de meditación, se incluyen muchos vinos. Puede ser desde un Barolo hasta un vino de Jerez, hasta un Ujú. Sí. vino de los años Iba a decir 70, un 80. yurta antes, Es lo que pero sí. entendemos nosotros, perdón, es lo que entendemos nosotros en el mundo del vino como vinos de meditación, ¿no? Pues lo que ha dicho M, vinos que Qué te hacen guay. reflexionar, que te hacen pensar, que los saboreas y que no necesitas nada más que te acompañe, sino que el propio vino ya te lleva a un montón de sitios, ¿no? Entonces, pues un poco ese concepto trasladado al mundo del cóctel. Sí. Te voy a robar cócteles de meditación, lo acabo de apuntar y a partir de ahora es un concepto que nos vamos a inventar entre todos y a ver qué pasa. Me encanta, Chris, me encanta. Nuestro bien Bueno, chicos. querido François dice que los cócteles en ningún momento tienen que ser interesantes, que tienen que ser buenos. Ujú. Yo creo que los Bueno, cócteles yo. para Ujú. yo creo que un cóctel para que llegue a ese punto de interesante, que sí que llegue a serlo, tiene que estar excepcionalmente bueno como para que de verdad te lo empieces a plantear como, wow, ¿de dónde ha Ujú. salido este y cómo ha llegado aquí? Y Bueno, entonces yo. tú, Dime, Borja, perdona. yo creo que sí puedes intelectualizar hasta la saciedad si quieres, según te lo permitan tus características comunicativas y la tipología de local, es el concepto o el nombre o lo que hay detrás de la inspiración que tienes en ese cóctel. Eso lo puedes Ujú. intelectualizar hasta la extenuación. Ahora bien, los ingredientes tienen un punto final en la mayor parte Ujú. de veces, bueno, o todos. Yo me sentí muy un poco fuera de onda cuando la primera vez que fui a Chapó, que conocí a Mati, me dijo que él no quería que esto fuera interesante, ¿no? Y claro, yo que tenía, pues no sé, 3 años menos que ahora, veintitantos todavía,
que me estaba petando la cabeza fuertísimo porque estaba viendo una carta que a mí la identidad es lo que más me ha tirado y por lo que empecé a estudiar comunicación gastronómica, me encuentro una carta cargada de identidad en la que todos los elementos de la oferta gastronómica que componen la carta reman a favor de que yo flipe. Y lo que me dice Mati es que su voluntad no es que sea interesante, es que esté bueno, ¿no? Y he pensado muchas veces, claro, ese fue el primer contacto con esto, ¿no? Entonces, luego he pensado muchas veces en esta frase, yo a favor de la frase de François, tiene que estar bueno, ¿no? Porque lo que hablábamos, porque jugar con el límite de que empieza a estar malo, me tienes que dar algo muy bien explicado para que yo acepte beber algo que está malo de manera premeditada, ¿no? Pero a mí sí que me pareció interesante aquella carta. Estoy en completo desacuerdo con lo que me dijo Mati, porque yo es que todo el rato me parecía interesante y me ha gustado mucho lo que has dicho de no enseñar, sino quien quiera que pueda aprender, porque no sentí que me estuviera, o sea, no sé, que se me estuviera imponiendo algo que tenía que llevarme de allí. Es que yo me lo llevé mm, porque estaba alrededor de todo lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, bueno, ahí discrepo y a mí me va a parecer interesante lo que a mí me parezca, en tanto en cuanto tenga Hombre, sentido. desde luego que sí. Desde Nos luego que dice, sí. Ari, me Lo que ibas... sucede aquí es un poco la táctica del titular. Ujú. Los cócteles no tienen que ser interesantes hasta que estén tan buenos que puedan serlo. Es muchísimo más largo, no quiero que un cóctel sea interesante, Sí, quiero que esté bueno. Entonces, ahí hay un titular mucho más reducido y además, por entiendo. comentar, Matías es mi compañero, Matías Iriarte, que es fundador de Chapó, fundador de Sala de Personal, también propietario de Jimbo, eh, es muy argentino Sí. aunque disimule el acento. Entonces, claro, me sabe mal, ¿eh? No mires hacia otro lado, sabes que es así. O sea, No, no, es verdad, es verdad. él te la va a soltar y él lo que quiere es que te vayas con esas 3, 4, 5 pildoritas que al día siguiente, una semana después o un mes después te sigas acordando. Lo hizo, Ujú. ¿eh? Ujú. No, Sin lo duda. hizo y sobre todo creo que era franca la frase de que esa no era su voluntad. Él lo que quería es que a mí me flipara lo que estaba bebiendo. Luego ya por encima de eso, ¿no? Pero que su voluntad primera no era que yo me fuera allí pensando, guau, qué interesante este cóctel. Yo no tenía conocimiento en ese momento ni para plantearme saber si era más o menos interesante, ¿no? Lo que me dio la sensación es que todo estaba muy bueno y que la historia alrededor de ello me llamaba mucho la atención. Ari, no sé si me vas a decir algo porque has levantado la mano, perdona. Hay aquí una ¿No? pregunta, pero no sé si en el chat. ¿Qué cóctel os interpela a vosotros? Ya. Eh, ¿Alguno que os que haya sido un cóctel de meditación mi cóctel favorito de la historia de los cócteles para favoritos bien o para mal? de los cócteles de autor, y que desde el momento en que lo probé y siempre que lo he vuelto a probar, siempre me genera como muchísima intensidad, es Labios Rotos de Niño Perdido, Valladolid. Este es un Perdona, M, cóctel que ¿labios es rotos? Labios Rotos de Niño Perdido en Del niño Valladolid. perdido. El, el Negroni Submarino de Borja también estaba muy bien Yo iba y a decir que a mí ese me te interpeló. obligaba a pensar sobre muchas cosas. No me gustó Qué especialmente, fácil, ¿eh? pero no me gustó, y lo sabes, te lo dije, pero sí me pareció interesante. Mucho. ¿Ves? ¿Y a ti, Borja? A ¿Te ha ver, yo es que interpelado? claro, he tomado muchos cócteles buenos. El mejor cóctel que me tomé, pues, más o menos llevo una pequeña lista, ¿no? El mejor cóctel que me tomé en 2023 fue la Verdejo, Bien. Angelita de Mario Villalón. Angelita. Pasa es que ahí también hay un elemento emocional bastante fuerte, con lo cual no lo cuento. El cóctel que más me ha cambiado a mí la percepción de cómo son dos cócteles que me hayan cambiado a mí la El percepción menú, de las perdona, cosas. el Y de menú de uno no me... Mario te interpela en general, perdón que te interrumpa, pero Sí, ese, bueno, el claro, menú de Mario joder, claro, sí. Sí, sí, pero sin hay duda. cócteles que te gustan más y que te gustan menos. Y ese Sí, está claro, claro, muy claro. bueno, tío. Y luego hubo dos cócteles que me cambiaron a mí la forma de pensar. El primero fue Koji Heart Shake, que lo tomé en Hostia. 2016 en la barra del antiguo Dandelion, ahora Lioness, servido por Lorenzo Antinori en aquel momento. Fue un cóctel que me dio la vuelta a la cabeza y decir, bueno, pues vamos a ver ahora cómo podemos meter una serie de sabores umami dentro de un cóctel y que todo tenga un sentido y que no sea una basura
infumable, ¿no? Y estaba realmente bien hecho, llegando yo a hacer una versión de este cóctel en el invierno del 22 que se llamaba Lacto Heart Shake. Lo que pasa es que, repito, las segundas partes nunca son tan buenas como las primeras, salvo El Padrino. Y el segundo cóctel, no me acuerdo del nombre, volvió a ser en Londres esta vez, en 2019, en la carta del antiguo Quaint, cuando no estaba en Mayfair, sino en aquel bajo que tenían antes. Y es un cóctel que llevaba piña, marrasquino y una cereza y algo más. No sé, no recuerdo bien ni el nombre, porque además íbamos como en grupo y era un momento de estar probando muchas cosas, pero aquella cosa me cambió verdaderamente la forma de entender la bebida y de beber. Ujú. Y así. Te la has ¿Por preparado, qué? Héctor, ¿eh? Lo siento, pero ¿por qué? Bueno, en aquel momento ese cóctel me dio varias pautas. La primera, que era la sencillez de los ingredientes, apenas estaban manipulados, toqueteados. Y la segunda, la sencillez de la presentación. El cóctel iba en esta copa. Ahora. La estaban sirviendo en la Universal de Gabriel Glass, el modelo hecho automático, no la soplada a mano. ¿La servían? Sí. Y fue cuando dije, vale, esto significa que todo sirve, todo vale, y de ahí que hayan salido cócteles como por ejemplo el Negroni Submarino, que para los que no los conozcáis fue un cóctel que me ayudó a hacer Borja Insa. Yo le envié unas especificaciones y él lo metió debajo del mar durante 6 meses en la costa de Roses a 16 metros de profundidad con una temperatura constante de 21 grados. Este Negroni era un Negroni de manual, Ginebra, Campari y Vermouth, y que sufrió una microoxigenación dentro de la botella porque había una pequeña franquicia de aire dentro de esta que generaba eso, una microoxidación, una microoxigenación y el cóctel resaltaba una serie de sabores tostados tipo frutos secos. Y yo lo que hacía era servirlo en un vaso gigantesco, con forma de copa, pero era un vaso en este caso, y Tengo una una foto por cantidad ahí. mínima de trago para que tuviera mucho espacio para expresarse y nada más. Entonces, claro, eso desde el punto de vista de cóctel es muy raro, servir un vaso completamente vacío, con una muy pequeña cantidad de líquido y que no tiene ningún tipo de decoración ni nada. Pero es gran parte de la oferta que damos a día de hoy en sala de personal. Ujú. Pues ¿cómo fue acogido? Porque este es como el cambio inicial de la Nouvelle Cuisine en el plato pequeño, o sea, ¿no? El plato grande con el guisante, ¿no? Los tres guisantes, ¿no? Que llamaban. O sea, es que es lo mismo, ¿no? Conceptualmente es lo mismo. Es que están pasando cosas, yo creo. O sea, me Lo que parece digo, que o el día sea, de mañana miraremos a la hora y veremos algún Nubel algo en el trago, pero tiene que pasar tiempo. pero Nosotros cómo desde fue Mallorca, acogido, Borja, el cóctel este? ¿Cuál? perdón, El submarino, ¿no? Ese vaso enorme con esa pequeña cantidad, ¿cómo fue acogido? pues sacando a M, a todo el mundo le ha gustado, por lo que veo. A mí me gustó mucho, la verdad. También hay que decir que Borja sirve un omakase, de manera que aunque tú luego después puedes ir a pedirte la carta, si te saca el negro en submarino es porque va con un plato. ¿Está fuera de la carta? Ya no hacemos carne. Ah, ya no haces Tengo que, carta. tengo que poder vivir en algún momento. Vale, solo el Es omakase, suficiente. perdona. Pues solo el omakase. Entonces, en el caso de su coctelería vas a propuesta cerrada, no vas a Ah, elegir tú, ¿no? ok, ok, o sea, vas a menú cerrado, ok, ok, fenomenal. Claro, Ahora lo entiendo apelando a mejor. lo que decías de la Nouvelle Cuisine, del plato grande y la poca cantidad de comida, creo que en el cóctel, o según qué formato de degustación, tiene incluso más sentido. Porque al Ujú. final, si tú tenías un plato muy grande y una cantidad muy pequeña, como que le estabas dando mucha visualidad a ese punto de color dentro de una superficie. Vale, lo Ujú. entiendo. Pero si yo estoy poniendo en esta copa muy poca cantidad de líquido, pero estoy dejando todo este receptáculo olfativo que solamente está pensado para el disfrute, aquí yo lo que estoy es alterando muchísimo la percepción que tienes de este elemento. Totalmente. Muchísimo, Distintos mucho elementos más. volátiles. Mm. Y bueno, Totalmente. esto lo lleva haciendo el vino Yo años tengo una pregunta, aunque sea un poco aguafiestas, ¿no? Pero como durante todo esto de hablar de beber, hemos incorporado a este concepto de la gente que no bebe. Ujú. Entonces, ¿cómo disfruta la coctelería la gente que no bebe, o sea, no puede o no quiere beber alcohol? ¿Se puede o no? Sí,
Sí, además me voy a poner muy técnico. Nielsen dice que es probablemente uno de los sectores dentro de la industria de venta de destilados y afines que más está creciendo. Es verdad que cuando partes de cero es fácil porcentualmente crecer mucho, pero todas las grandes casas están apostando por productos sin alcohol. Hay varios proyectos, muchos muy interesantes, otros menos, como todo en esta vida, de diferentes calidades, pero sí es verdad que desde la parte, digamos, comercial a la parte creativa ya se ha roto un poco esa barrera de que que cuando ibas a una coctelería y querías un cóctel sin alcohol te iban a mezclar 3 zumos y un sirope. Eh, lo va a explicar mejor Borja, pero Borja tiene un montón de hidrolatos al final con los que puede hacer cantidades ingentes de cócteles sin alcohol con muchísimo sabor y con muchísimo valor estético, ¿no? Porque al final era un poco degradante, ¿no? El que no bebía alcohol tenía que beberse el zumito aburrido y feo, al que solo le faltaba una sombrilla y la mala hostia, ¿no? Intrínseca. Y ahora creo que hay herramientas para poder construir cócteles que tengan la misma intencionalidad estética y creativa que la carta con alcohol. Entonces yo creo que Sí, yo ahí sí que hay un terreno muchísimo por explorar, pero que cada vez es más fino, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y herramientas hay cada vez más. Sí, yo comparto bastante la opinión de M. De hecho, el elemento infantilizador que había hasta ahora en cuanto a la coctelería sin alcohol, que eran esos dos zumitos y todo esto, pues no solamente humillaba grandes voces, sino que desmerecía el dinero de un montón de gente. Al final, como siempre acabamos yendo a un sitio, esto es un negocio y tiene que tener una rentabilidad, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos desde un lado infantilización, humillación, pero también que tú, de alguna forma, estás segmentando a tu clientela sin tener ningún tipo de sentido, bajo mi punto de vista, y prohibiéndole de forma implícita a un cliente el optar a una bebida razonable que no tenga contenido alcohólico. La categoría crece mucho. ¿Cómo bebe un cóctel? Es una persona que no toma alcohol. Si me lo preguntas a mí, exactamente igual que alguien que toma alcohol y dentro de unos años, si se lo preguntas a cualquiera. Sigue habiendo dentro de nuestro sector mucha gente que habla de que un cóctel sin alcohol no es un cóctel. Yo no puedo estar más en desacuerdo. Estoy Igual. completamente en desacuerdo con esta afirmación, pero creo que es parte del trabajo que hay que ir haciendo y generalizando. Mira, antes comentabais en líneas generales gran parte eh, eh, de lo olvidado que estaba el sector de la coctelería de parte de los medios. Yo creo que gran parte viene de la demonización que los medios han hecho acerca del alcohol de un tiempo a esta parte. Entonces, pues sí, se ha olvidado la parte de la coctelería porque al final, si no estamos hablando de vino directamente, que hay un elemento cultural completamente ligado a España, o incluso de la cerveza, según que otros países, ¿no? Pues el nicho que había para el alcohol era completamente menor. Pero yo creo que es algo completamente infundado, que no tiene sentido. Las tendencias de coctelería en su mayor medida a día de hoy vienen hacia un low ABV, cada vez bajando más los volúmenes alcohólicos, cada vez utilizando menos cantidad de alcohol. Por otro lado, creo que los cócteles que estamos haciendo a día de hoy vienen muy de la mano de tomarte 3 o 4 incluso y al día siguiente estar entero. Pongamos de caso práctico el cóctel más vendido en España a día de hoy, que es el gin tonic. El gin tonic, un gin tonic tiene menos gramos de alcohol que medio litro de cerveza, o sea que 2 cañas. Pero a nadie le importa tomarse 2 cañas, pero el hecho de plantearse tomar un gin tonic, fuera de cuestiones de precio, es algo que se ve como con una especie de malos ojos. Y creo que eso se traduce al otro lado. Con lo cual yo creo que a día de hoy no me atrevo a decir, obviamente, que beber no sea malo, beber es perjudicial para la salud, como tantas otras cosas, pero sí que ha habido una demonización de consumos
habitual es que según qué cosa bebieras estaba bien y según qué otra cosa estaba mal. Estamos hablando del no beber, estamos hablando de la coctelería sin alcohol, te digo, es exactamente igual que la misma. Le queremos prestar las mismas atenciones a otra, pero cada vez es menor, cada vez es más sostenible este consumo, por no hablar del Dime que le consumo llamarás de... cócteles y no mócteles, que a mí eso no me mola nada. No, A mí lo esa de palabra tampoco mocktail, me gusta. no, porque estás diciendo que es una broma. Claro, entonces entiendo que lo llamarás cóctel, porque da igual, cócteles da igual lo que mezcles, Y ¿no? cóctel es cóctel, claro. No tiene por qué ser el alcohol la definición del cóctel, entiendo, ¿no? O sea, No, de hecho, bueno, nosotros estamos con otras terminologías. Solemos estar como el no alcoholic, luego el BB, poco más que esto. Lo de mocktail no está bien dicho, es algo a erradicar. Sin embargo, es la palabra que se utiliza en muchas, tienes razón, Janet, en muchísimas cartas cuando la sección, vamos, es la que el consumidor final del que hablábamos identifica como que está buscando una bebida, perdón, un trago, o sea, un combinado sin alcohol, eh, lo que lee es mocktail, ¿no? Mira, es otro tema interesante, lo apunto Un también. atavismo, y que tiene un mucho que atavismo ver, más. perdonadme, con el tema de género. ¿Mm? Tiene mucho que ver el tema de género, el mocktail, el no sé qué, el zumito, el no sé qué, no sé cuánto, y toda esa parte que Que en idea sea para que lo consuma una mujer, ¿no? por mujeres que acompañan, ¿no? Entonces, Ya, tiene, ya, tiene una ya. serie de cargas que, por supuesto, para este siglo XXI y esta nueva revolución que nos toca, que espero sea bastante menos sexista que la que nos tocó con la cocina, que eso no hemos Cruzamos los hablado, dedos. pero bueno, espero Bueno, que eso ya... sí, seguramente la perspectiva de género entendida como debería ser, es transversal a todos los aspectos de la vida cotidiana. No es raro que el mundo de la coctelería se vea afectado por el machismo, sexismo que ha habido hasta ahora. Claro que sí, en muchos aspectos. No creo que en ningún momento, o sea, puede ser que en un inicio las opciones sin alcohol se hubiesen visto eh, obligadas a poner en las ofertas gastronómicas para esos acompañantes que venían con los hombres a beber. De hecho, antiguamente había muchos bares en los que las mujeres no podían entrar directamente y ahora eso es algo que ni siquiera se plantea o si se plantea son en muy contadas ocasiones, las mismas que seguramente haya sitios en los que solo pueden entrar mujeres, pero yo no conozco muchos sitios de ninguno de los dos casos. En toda forma, yo no le echaría la culpa a la coctelería en sí por buscar un problema al yo le buscaría, si tengo que poner en manifiesto quién tiene el problema de esto, pues para mí la respuesta está muy clara, que es el patriarcado general, que es transversal a todo también. Entonces, ¿por qué una mujer no bebe alcohol entre semana? Ya, porque luego tiene responsabilidades que hacer durante la semana y que el resto no, porque ¿qué van a decir de ella? Porque no sé esto. Es que es verdad, pero no creo que la coctelería sea el problema, sino el patriarcado en general. Que hunde Amén. profundas sus raíces. Bueno, Claro, chicos, sí, ya que llevamos... os iba a decir que son las 9:30, que mil gracias a los dos, que en realidad ha estado guay que hayan salido cosas sobre la marcha, porque alguna que se queda ahí en realidad me interesa menos poner en común incluso que algunas que han salido aquí, que me quedó un par de conceptos o tres muy chulos, entre ellos Chris, el que nos ha regalado de vinos de meditación, cócteles de meditación, y igual hay que hacer una guía de los cócteles de meditación. A los dos, a Emma y a Borja, gracias por decirme que sí, como a todos siempre, pero os lo agradezco esta vez muchísimo porque me hace ilusión especial hacer el hosting de esta sesión dedicada a coctelería. Y al equipo y compañeros, pues muchas gracias por acompañarnos y nada, que espero que hayáis disfrutado Un mucho. verdadero placer. Nos vemos en los bares. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas Con o sin gracias a alcohol. todos. Con o sin Gracias. alcohol. Chao, M, ¿qué chicos. Un estabas millón de gracias. bebiendo? Gracias. ¿Qué estás bebiendo? Te dice Javi. Mezcal Picaflor Wild, Javi. Venga, Debería va, ir. voy a Digo, era muy transparente, no era vino. me voy a permitir. Picaflor. ¿Y tú, Muy Bueno, Borja? bien. chicos. ¿Y tú, Borja? Yo, Ah, manzanilla Flor. Solear me la compré hoy para hacerme de comer, porque hay que hacer de comer con vino bueno y el resto de la botella me la bebo yo, claro. Pero bueno. Muy buena elección. Bueno, chicos, pues yo he estado con agüita, así que sin más referencias Vale. especiales, me despido, ¿vale?
Gracias. Bona Chao. nit a todos, muchas gracias por estar. Chao, chao. Chao, chao.